ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar, para vacilar. Muy buen día, somos Juan y Viviana. Bienvenidos a Ritmo y Color. Tu podcast, el podcast favorito o en proceso de convertirse en tu podcast favorito. Juan, el día de hoy tenemos un episodio fenomenal, puesto que es nuestro episodio número 1, nuestro episodio inaugural. En este episodio hablaremos de conceptos como filosofía, epistemología, la educación, todos estos conocimientos a través de la mirada de un docente de aula. Viviana, recordemos que este es un podcast que se realiza con fines educativos, como método de presentación para el curso Bases Epistemológicas de la Educación del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Los autores son los estudiantes Lady Viviana Gutiérrez Polanía y Juan Erazo Muñoz en un trabajo colaborativo presentado al tutor Juan Rodrigo Alba González y a los compañeros del curso. Es necesario aclarar que el material bibliográfico se realiza con base en los artículos Importancia en la filosofía de la educación en el siglo XXI y Epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos. Sin más preámbulos, comencemos recordando esta frase del artículo de Elizabeth Paitan y compañía, el cual textualmente nos dice así: la filosofía de la educación se convierte en una herramienta fundamental para comprender la formación del ser humano. Esta frase me hace recordar, Juan, una anécdota de hace muchísimo tiempo, apenas ingresaba a mi ejercicio docente por allá en el año 2012, en el cual les pedía al grupo de clase con el que trabajaba que dibujaran un autorretrato, no de cómo se vieran físicamente, sino desde el expresar de sus emociones, sus sueños, sus miedos. En esta actividad pude percibir que a los estudiantes se les dificultaba realizar la actividad, pues por las barreras creadas desde los estereotipos. Desde allí logré entender que mi trabajo va más allá de orientar un concepto. Se trata de dar autonomía, seguridad y valorar el ser. En muchas ocasiones nos encontramos en el aula barreras de diferentes índoles, pero el conocer la realidad nos da la oportunidad de conocer el ser. Bueno, Juan, después de este paréntesis que hice contando una realidad, una de las tantas realidades que vivimos los docentes en el aula, ahora sí centrémonos en el camino. Cuéntanos un poco más de ti, en qué área del conocimiento estás enfocado, con qué población o con qué grupos trabajas. Bueno, Viviana, actualmente trabajo en una zona rural del sur de Colombia, en una institución de carácter oficial. Soy docente de aula en el área de educación física, recreación y deportes. Viviana, compártenos por favor tu profesión y el énfasis de tu especialidad. Hago referencia en la siguiente frase: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?, de Frida Kahlo. Bueno, soy docente en educación artística y mi trabajo se encamina en el desarrollo de los 4 lenguajes del arte: la música, la danza, el teatro y las plásticas. Precisamente para motivar a mis estudiantes a explorar su creatividad sin miedo y teniendo el arte siempre como medio de expresión. Teniendo en cuenta la formación del ser humano, cuéntanos cómo relacionas la filosofía y la educación y cómo la aplicas dentro del aula. Bien, la filosofía de la educación tiene como finalidad comprender el acto educativo y pensar el quehacer pedagógico del docente. Esto nos permite reflexionar en cuanto al entorno de los fenómenos, las acciones y eventos que surgen en el contexto de la escuela. En palabras de Aguirre y González, la importancia de la filosofía en la educación radica en la comprensión de los conocimientos que ya posee el educador y en encontrar los problemas, discusiones y soluciones que tuvieron protagonismo en el pasado. Como el acto educativo es parte de la naturaleza humana, es importante en el estudiante la comprensión de los significados de los conceptos que el docente enseña. Centrándonos en lo que es el área de educación física, la filosofía permite pensar los fundamentos, propósitos y valores que orientan la práctica de la actividad física en el contexto educativo. Esto es dar respuesta a preguntas sobre la importancia del movimiento, el papel del deporte en el desarrollo humano y cómo enseñar la educación física. Reflexionar sobre variables como el ser, la motricidad, los hábitos saludables, la salud y la técnica deportiva necesariamente
incluyen la dimensión integral del ser humano y reconocer que este no es solo un cuerpo. La formación de valores a través del juego, la salud y el bienestar, por medio de los estilos de vida activos, el lenguaje corporal como medio de comunicación, la inclusión social por medio del deporte y la autonomía y el pensamiento crítico en acciones como la conciencia del cuerpo, el desarrollo de la autoestima y la toma de decisiones. La reflexión de estos tópicos fortalece la planeación del currículo y los intereses educativos del ciclo, grado y pertinencia de ellos. Una vez elaborada esta retrospección del área, se plantean los objetivos del conocimiento que quiero y necesito formar en el estudiante. De acuerdo con ellos se determinan los ejes generadores de contenidos, su método más efectivo y se plantean las tareas y actividades para las sesiones de trabajo. Parte de este esquema analítico de la educación toca aspectos específicos de la filosofía en áreas del conocimiento enfocadas propiamente en la educación. Ahora bien, de esta forma se acepta que la epistemología es un área de la filosofía que ocupa su atención en el conocimiento. Viviana, por favor, ¿cómo es la percepción sobre la función que cumple la epistemología en el proceso educativo? Bueno, la epistemología nos aporta la razón que nos permite hacer procesos como reflexionar, contextualizar. La función que cumple es servir como instrumento de reflexión sobre el sentido, el propósito y los valores del acto educativo. Llevando esto al contexto del aula de la enseñanza del arte, no solo la limito desde mi formación académica a la técnica, sino a la formación integral del ser humano. Si la frase de Andrade y Rivera dice, la epistemología permite al docente comprender el proceso de construcción del conocimiento, así como cuestionar los supuestos que guían su práctica educativa, me surge, Juan, preguntarte qué habilidades consideras que debe poseer el docente para poder desarrollar en sus estudiantes el pensamiento crítico y autónomo. Se deben tener principalmente habilidades pedagógicas, es decir, la forma para enseñar, habilidades comunicativas para expresar toda la información y la percepción de lo que necesitamos que el estudiante construya, habilidades emocionales porque al ser la educación un acto social, las relaciones, entender, comprender a nuestros estudiantes lo hace muy importante, y las habilidades éticas como formas del profesionalismo que debemos tener en nuestro rol docente. Además de ello, ciertas características como la capacidad de preguntar y cuestionar abiertamente para desarrollar habilidades en el estudiante que generen diálogo y produzcan argumentación. De esta manera se produce un pensamiento reflexivo. Brindar a los estudiantes experiencias de aprendizaje activo como la exploración, la investigación y las distintas experiencias que se puedan acumular hace que se forme en el estudiante una capacidad de discernimiento y construcción del conocimiento crítico. La evaluación formativa juega un papel crucial en la valoración de los procesos. Por encima de los resultados, el error es considerado una herramienta de reflexión y crecimiento del estudiante, promoviendo el desarrollo cognitivo y personal. Seguidamente, un docente debe conducir al estudiante a tener una autonomía intelectual, es decir, la capacidad de sintetizar y concluir el proceso de aprendizaje, lo que estructura en el estudiante un pensamiento crítico que claramente siempre se va a formar desde el ejemplo de nosotros como docentes. De acuerdo con lo anterior, se puede enfatizar en las habilidades que el docente debe desarrollar para formar a sus estudiantes, pero esto no puede dejar de lado las limitaciones y dificultades que se tiene dentro del acto educativo. De acuerdo con esto, Viviana, por favor, ¿podrías darnos tu visión acerca de la epistemología y contarnos cuáles son los retos y desafíos que enfrenta en la actualidad? Bueno, los retos son como brechas grandes, las cuales como docentes debemos saber sortear en las diferentes situaciones. Estas brechas las podría agrupar en 4 conjuntos: globalización del conocimiento, eurocentrismo del saber, fragmentación cultural y la parte cognitiva.
Estas brechas pueden evidenciar el intercambio de la información por parte de la tecnología, la apropiación inconsciente de los modelos europeos, los cuales están totalmente desligados de nuestra cultura. También encontramos la división de diferentes actores políticos, étnicos, religiosos. Pienso que el reto como docentes está en apropiarnos del contexto, de nuestra comunidad, del cómo y del para qué de nuestra cultura, en lo esencial, en lo actual, sin olvidarnos de nuestras raíces. Evoquemos que la educación es el medio que nos permite desarrollar la capacidad de aprendizaje. Bueno, es necesario ir concluyendo y para ello podríamos inferir que la filosofía brinda un análisis desde y hacia el conocimiento, puesto que estructura un sustento teórico sobre él y dirige acciones concretas para un saber determinado en el campo del conocimiento. Sí, también es importante mencionar que la filosofía de la educación no solo orienta la parte educativa, sino que impulsa una formación crítica, ética, pero sobre todo humana. Claro que sí, es así como el conocimiento toma forma con la educación por medio de la reflexión, la toma de una postura teórica, la determinación de la pertinencia, la elección del método y la ejecución de la práctica educativa. Me permito citar a Bung, quien manifiesta que la epistemología es una subdivisión de la filosofía que trata de la indagación científica y su producto del saber científico. Ciencia que atribuye al progreso del trabajo científico respecto al conocimiento realizado por la humanidad. Complemento lo que mencionas con el siguiente enunciado de Andrade y Rivera, el cual enfatiza en la importancia de superar el eurocentrismo del conocimiento. Como docentes es necesario construir saberes contextualizados, llevándolos lógicamente a la realidad y a la población desde cada disciplina en la cual pues está orientando el saber. Muy bien, Viviana, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, para terminar agradecemos su atención en este podcast y haber llegado hasta el final de él. Esperamos hayan disfrutado de este espacio de reflexión y anhelamos volver a participar con ustedes en actividades futuras. Se despiden los autores de Ritmo y Color. Hasta la próxima. Chao, chao. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar.